Incertidumbre máxima en España por el envío de 5 sobres explosivos a distintos miembros del gobierno y de empresas de seguridad nacional. Entre esas personas, el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Desde el 24 de noviembre, 5 sobres con las mismas características y contenidos similares han llegado a Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Ucrania, a la base de Torrejón de Ardoz y la empresa Instalaz, una compañía dedicada al diseño y desarrollo y fabricación de equipos y material militar de infantería. Enseguida les contamos todos los detalles sobre esta historia. La OTAN, que estaba tan segura de que Ucrania acabaría ganando la guerra a Rusia, parece haber disipado un poco esa idea en el horizonte. Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, hoy ha pronunciado un mensaje distinto, un mensaje más flojo hacia Rusia. Hoy Stoltenberg ha reconocido que no se puede infravalorar a Rusia. Recuerden que ayer Medvedev, el expresidente ruso, propinó una fuerte amenaza contra la OTAN. Dijo que si la alianza suministraba a Ucrania sistemas Patriot junto a personal de la OTAN, se convertirían inmediatamente en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Ahora, casualmente, horas después, Stoltenberg dice que no hay que infravalorar a Rusia. Enseguida les ponemos esas declaraciones. Tras la fiesta bursátil provocada con el dato de IPC de octubre publicado hace unas semanas, ahora tenemos la cifra de inflación favorita de la FED, el índice PCE, un índice que se publica hoy a las 2:30 de la tarde y que aquí en el informativo les vamos a trasladar. El dato es algo distinto al del IPC y de hecho precisamente por su composición no sería de extrañar que este dato también muestre que la inflación en Estados Unidos ya ha alcanzado un pico. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Incertidumbre máxima en España por el envío de 5 sobres explosivos a distintos miembros del gobierno y también de empresas de seguridad nacional. Entre esas personas, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde el 24 de noviembre, 5 sobres con las mismas características y contenidos similares han llegado a Moncloa, el Ministerio de Defensa, a la Embajada de Ucrania y la base de Torrejón de Ardoz y la empresa Instalaz, una compañía dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de equipos y material militar de infantería. Hoy el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comparecido ante los medios para explicar la situación. Ha dicho que en algunos casos los sobres han sido detonados de forma controlada y ha revelado que las cartas contienen material pirotécnico. El sobre explosivo para el presidente del gobierno llegó el 24 de noviembre, un sobre marrón que hizo que se activaran todas las sospechas de los técnicos. El secretario de Seguridad de Estado ha revelado que desde la recepción de ese sobre para Pedro Sánchez se ordenó extremar las medidas de seguridad en edificios públicos. Pérez ha insistido hoy en que hay que esperar a los resultados de las investigaciones, pero eso sí, ha transmitido un mensaje de tranquilidad y confianza en los servicios de seguridad, puesto que ningún sobre ha causado daños. Bueno, y ahora hablamos de la OTAN, porque parecía que estaba tan segura de que Ucrania acabaría ganando la guerra a Rusia, que ahora parece haberse disipado un poco ese pensamiento. Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, hoy ha pronunciado un mensaje distinto, un mensaje más flojo hacia Rusia. Stoltenberg ha reconocido que no se puede infravalorar a este país. Recuerden que ayer Medvedev, el expresidente ruso, propinaba una fuerte amenaza contra la OTAN. Decía que si la alianza suministraba a Ucrania sistemas Patriot junto con personal de la OTAN, se convertirían inmediatamente en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Ahora, casualmente, unas horas después, dice Stoltenberg que no hay que infravalorar a Rusia, un mensaje flojo respecto a los duros comentarios que tiene hacia Rusia. Escuchamos este mensaje que ha pronunciado hoy Stoltenberg en Berlín. Ukraine has made significant gains, but we should not underestimate Russia. Russian missiles and drones continue to rain down on Ukrainian cities, civilians and critical infrastructure, causing enormous human suffering as winter sets in. Bueno, además, casualmente, también después de esa amenaza de Medvedev, hoy Stoltenberg ha recordado que la OTAN no es parte del conflicto en Ucrania. Será un mensaje a Medvedev tras la amenaza de ayer. Escuchen a Stoltenberg. NATO is not party to the conflict in Ukraine.
We have no troops and we have no presence in the air of Ukraine. What NATO does is that we support Ukraine in its right for self-defense, a right which is enshrined in the UN Charter. And then we provide support to Ukraine with weapons that help them to defend themselves. And that includes, of course, also air defense systems, artillery, HIMARS, and also a lot of advanced weapon systems. Hoy ha hablado también Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, después de que Stoltenberg haya dicho que la OTAN no forma parte del conflicto, lo acaban de escuchar ustedes. Lavrov ha sugerido que sí, el ministro de Exteriores ruso ha dicho directamente que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto. Eso sí, a pesar de ello, parece que Rusia sigue abierta a negociar sobre la cuestión nuclear con la administración de Biden. Lavrov también ha dicho que su responsabilidad sobre las armas nucleares con Estados Unidos no ha desaparecido. Eso a pesar de que en los últimos días hayan retrasado hasta 2023 una reunión nuclear que debía producirse esta semana. Hoy Lavrov ha sido claro, ha hablado de la relación con Occidente en cuestiones de seguridad. Ha abierto la puerta a negociar en este tema y de hecho en cierta medida ha dejado la pelota en el tejado de Occidente, pero eso sí ha advertido de que nunca más volverá a hacer negocio con Occidente como antes. Escuchen a Lavrov. Nuestros vecinos, nuestros socios anteriores tengan en algún momento el interés de restablecer trabajos conjuntos para construir una seguridad europea, no podremos restaurarlo todo, porque restauración supone volver a lo que teníamos antes. Pero no podremos conducir negocio como siempre. Y si o cuando el Occidente reconozca que es mejor cooperar sobre la base de principios acordados mutuamente, nosotros escucharemos las propuestas del Occidente. Estos inicios deben ser completamente distintos, principios de colaboración distintos. Pero si tal oportunidad de colaboración aparezca en el futuro, yo no lo sé. Es el Occidente el que debe decidir que a lo largo de muchas décadas estuvo destruyendo todo lo que sentó la base. Bueno, y atención a la última hora que acabamos de recibir respecto a China. Y es que hemos visto cómo la Embajada de China en el Reino Unido está advirtiendo sobre uno de los últimos movimientos que ha hecho el gobierno británico que no están gustando nada a China. Concretamente aseguran que la visita del Comité Parlamentario del Reino Unido a Taiwán es una violación flagrante del principio de una China y además es una gran interferencia en los asuntos internos de China. Fernando Roca, cuéntanos un poquito más allá de esta noticia que acabamos de tener de última hora respecto al, el hecho de que las relaciones entre el Reino Unido y China parece que cada vez están más turbias. Desde luego están más turbias y ahora la Embajada china en Reino Unido ha hecho una advertencia bastante clara y contundente. La visita a Taiwán de ese comité parlamentario de Reino Unido supone una violación flagrante del principio de una sola China y además supone, como bien decías Marta, pues una grave interferencia en los asuntos internos del país. Y esto lo conocemos pues en un día en el que precisamente por otro lado la Unión Europea pues reiteraba su compromiso con la política de una sola China. Recordemos que hoy Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, pues ha visitado Pekín y decimos que pues mostraba ese compromiso con el principio de una sola China, de forma que se ponía de alguna forma enfrente de Taiwán. Y por otro lado tenemos a Taiwán también advirtiendo a Estados Unidos de que las restricciones de los chips, que conocíamos hace tan solo unas horas, las restricciones de los chips hacia China también está afectándole a su industria. Así que como vemos el tablero geopolítico está bastante tenso, no solo con la Unión Europea sino también con Estados Unidos y Taiwán en ese tablero de juego cada vez más tenso. Marta. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Desde luego que también se le acumulan los enemigos al Reino Unido y las relaciones con China no están gozando su mejor momento. Gracias. Y nos vamos a otro asunto, pero no dejamos de hablar de Rusia, porque una de las personas más influyentes del planeta ha hecho comentarios más de una vez que no son tan críticos con Rusia como les gustaría a algunos europeos. Hablamos de Elon Musk, que además
ahora también es el dueño de una de las redes sociales más grandes del mundo. Por eso, para los políticos, Musk ha empezado a ser una amenaza y ya le han hecho el primer aviso. Uno de los funcionarios de la Unión Europea ha llegado a decir que Musk corre el riesgo de ayudar a Putin si los recientes recortes de personal impiden que la plataforma elimine la propaganda sobre la guerra en Ucrania. En una entrevista con Bloomberg, el funcionario ha dicho que aceptar contenido falso o engañoso podría conducir al abuso muy rápido de Twitter. Desde luego, Europa advirtiendo a Elon Musk de que Twitter efectivamente no puede convertirse en una máquina de propaganda rusa. Y el nuevo orden mundial parece que ya se está gestando. A Japón y a Alemania se les acaba el tiempo como tercera y cuarta potencia del mundo. Hay un país que está muy cerca, pisándole los talones, y que para 2030 va a ser la tercera potencia del mundo. Es India, así lo creen los expertos de S&P Global y de Morgan Stanley. Por tanto, de las tres mayores economías del planeta, dos serían asiáticas, India y China, lo que viene a desequilibrar pues el actual orden mundial con Occidente a la cabeza del mundo. S&P da esta proyección para India al basarse en que el PIB nominal del país va a crecer de media un 6,3% anual hasta 2030. Desde Morgan Stanley también consideran que India tiene las condiciones para que se dé un boom económico gracias a la inversión en manufacturas, a la transición energética y a su avanzada infraestructura digital. Pero no solo creen que India va a ser la tercera economía del mundo, sino que su mercado de renta variable, su bolsa, también va a ser la tercera más grande del planeta antes de que termine esta década. Y casi un mes después de la visita de Scholz a China para aclarar su nueva relación comercial, ahora se desvela una de las intenciones de los alemanes respecto a China. Según el diario The Pioneer, el ministro de Economía Robert Habeck habría preparado un documento de estrategia que sugiere que quiere hacer que la economía del país sea más independiente de China, centrándose en futuros mercados alternativos. En el documento de 100 páginas, los responsables del Ministerio de Economía alemán abogan por una diversificación de las relaciones comerciales lejos de China y una nueva soberanía tecnológica, y además proponen también centrarse en mercados futuros alternativos como puede ser Asia-Pacífico, América Latina o incluso África. Sin embargo, esto contrasta con que el propio canciller viajara a China directamente el mes pasado para ver a Xi Jinping cara a cara. De hecho, uno de los principales mensajes que dio Scholz es que Alemania debía seguir comprometiéndose con China en términos de diplomacia y de comercio, lo que sugería que se oponía a ese ideal que se plantea Occidente de desvincularse por completo de China por miedo a lo que pueda suceder. De hecho, Scholz dijo que seguir como siempre con China no era una opción y que a medida que China cambiara la forma en que trataban a China, pues debe cambiar también. La cuestión es si debe cambiar a una relación comercial mayor o a una relación comercial menor. Entonces eso todavía era una incógnita, pero parece que ahora, tras el documento filtrado por The Pioneer, queda más claro que si para algo quiere cambiar Alemania su relación con China, es para reducirla. Bueno, vamos a hablar del mercado en los próximos minutos, porque tras la fiesta bursátil provocada con el dato de IPC de octubre que se publicó hace unas semanas, hoy tenemos la cifra de inflación favorita de la Fed, el índice PCE. El dato es algo distinto al del IPC y, de hecho, precisamente por su composición no sería de extrañar que este dato también mostrará que la inflación en Estados Unidos ya ha alcanzado un pico. Javier del Valle, cuéntanos exactamente cómo se compone ese dato y cuál es la expectativa respecto a este PCE, inflación PCE, que se conoce a las 2:30 de la tarde. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Este día se publica el dato del PCE, todos los inversores están pendientes de ese dato de inflación, el dato favorito de la Reserva Federal más que el CPI o el PPI, y se espera que para este mes, para el mes de octubre, el dato salga en términos anuales en el 5,9 el PCE. Recordemos que el dato pasado fue del 6,2, por tanto se sigue esperando que en términos anuales esta tasa del PCE siga bajando, y en la medida subyacente, la medida Core PCE, se espera un 5%, también con bajadas respecto al mes anterior, que estábamos en el 5,1%. Veremos si se logra llegar a esos objetivos. Recordemos que ya tuvimos los datos de la inflación del consumidor y la inflación del productor, el CPI y el PPI, que sorprendieron de forma positiva a la baja por debajo de lo estimado. Veremos si el PCE sigue ese camino. Y también a nivel mensual, en la parte subyacente, que es la más importante, como ha recalcado bien la Reserva Federal, para el Core PCE se espera un 0,3% de incremento mensual versus el 0,5% que se incrementó el mes pasado. Si miramos los componentes que vemos en esta gráfica, podemos ver un poco la diferencia de cómo se compone y por qué hay dos medidas de inflación entre el CPI y el PCE. Al final, ¿cuál es la diferencia y por qué la Fed prefiere esta medida de
del PCE? Bueno, al final tiene que ver con los pesos que se asignan al aumento de precios, a las diferentes categorías, cuánto peso se da. Algunos detalles a concretar, si miramos las diferencias, vemos que, por ejemplo, el PCE tiene mucho menor peso en vivienda. Recordemos que en el CPI la categoría de vivienda, de shelter, de rentas, de Owners Equivalent Rent, sigue todavía fuerte. Sigue fuerte, ¿por qué? Porque va con retraso, y aunque veamos caídas en la vivienda, todo eso va a llevar tiempo para reflejarse en los precios, y bien lo confirmó Powell ayer en su discurso, que la parte de la vivienda todavía, esa categoría puede mantenerse fuerte durante el siguiente año 2023. Otras categorías importantes, bueno, en el PCE no tenemos ese peso en la vivienda, por tanto es algo positivo para la medida del PCE, ya que si esta categoría sigue un poco fuerte, pues no tener tanto peso en el PCE pues puede ser algo positivo para esta medida. Y la parte de servicios médicos es la que más de las que más peso tiene dentro del PCE. Recordemos que los servicios médicos en el CPI tienen aproximadamente un 8,8% de peso. Recordemos también que los servicios médicos se calculan en base a los beneficios de las aseguradoras y se proyectan 12 meses en adelante. Ya vimos en el anterior dato del CPI que estos servicios médicos debían empezar a aflojar. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hubo mucho beneficio, y ahora que se ha reactivado otra vez el uso médico, pues están teniendo menores beneficios estas aseguradoras, y por tanto eso se refleja en los siguientes 12 meses vista, que en principio los servicios médicos deberían mostrar desaceleración también. Sea como sea, estamos atentos al dato, veremos si sale en base al estimado por encima, pero ayer la FED ya nos mandó un mensaje dovish de esperanza. Veremos cuánto dura esto, y sobre todo en los mercados hasta cuándo nos lo creemos o queremos creérnoslo. Lo cierto es que ayer los mercados financieros, Wall Street en especial, voló con la señal de Powell que estaban buscando los mercados desde hace ya semanas. El presidente de la Fed vino a confirmar de forma algo indirecta, pero sorprendentemente directa, podríamos decir también, en cualquier caso, que la suavización de las subidas de tipos podría empezar en la próxima reunión, en la de diciembre, es decir, en apenas unos días. En apenas 30 segundos, Powell consiguió que los tres principales índices de Wall Street empezaran la fiesta que acabó la jornada con un +4 para el Nasdaq, un +3 para el S&P 500 y otro +2 para el Dow Jones. Recuperamos esas palabras que pronunciaba ayer Jerome Powell, donde en solo 30 segundos hacía que Wall Street empezara a celebrar. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Given our progress in tightening policy, the timing of that moderation is far less significant than the questions of how much further we will need to raise rates to control inflation and the length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. Pero cuidado, porque hay letra pequeña en el mensaje de Powell. Por ejemplo, una de las pegas que le podemos sacar es que realmente no aporta nada más, nada nuevo, más allá de la casi confirmación de que subirán los tipos en 50 puntos básicos. Tampoco lo llegó a confirmar, pero dijo que podía empezar esa suavización en la reunión de diciembre. Sin embargo, lo cierto es que el mercado ya esperaba que esto ocurriera, daba en torno a un 75% de probabilidades al hecho de que se suban los tipos en 50 puntos básicos. Pero también hay que fijarse en todo lo demás que dijo Powell, que fueron bastantes cosas, no solo en esa semiconfirmación. Por ejemplo, sugirió que la Fed puede subir los tipos más de lo esperado y que está dispuesto a mantenerlos en ese nivel el tiempo que sea necesario. Desde Link Securities aseguraban también, según declaraciones recogidas por Investing, que la reacción de la bolsa estadounidense ayer no está del todo justificada si nos atenemos a lo que dijo Jerome Powell. Creen que fue más bien un rally de alivio por el temor de los inversores a que Powell ayer, el presidente de la Fed, ayer se mostrara un poco reticente a la hora de confirmar que en diciembre el Banco Central iba a moderar el ritmo de las subidas de tipos. De hecho, no descartan que estos avances en las bolsas se hayan visto amplificados, además de por las palabras de Powell, por el hecho de que ayer era cierre de mes. Así que desde luego que hay más allá de esos 30 segundos que dijo Powell, y hay letra pequeña que quizá los mercados intentaron no ver, intentaron hacer la vista gorda sobre esos mensajes, desde luego. Con la subida de ayer ocurrió algo también esperado por los inversores. Uno de los tres índices de Wall Street salió del llamado territorio bajista. Hablamos del Dow Jones, y es que ayer con la subida este índice ya llevaba un repunte acumulado del 20% desde los mínimos que había marcado este año, lo que nos indicaría, según la teoría, que este índice ya ha salido del territorio del mercado bajista. Como decíamos, esto es un indicador del que el mercado bajista ya es historia y que ya se ha salido de ese tan denostado territorio. Es el único de los grandes índices que han
han conseguido este hecho, y es que desde el mínimo del 30 de septiembre el Dow Jones se ha revalorizado un 20,4%. Sin embargo, recuerden que a lo largo de la historia hemos visto muchos ejemplos de mini rallies en medio de los mercados bajistas. Sin ir más lejos, este mismo año lo hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo en marzo, en julio y en agosto, y ahora de nuevo, así que habrá que ver si realmente esto es algo que va a ir más allá o es un oasis en el desierto bajista que tenemos ahora mismo en los mercados. Pero ¿qué ha pasado históricamente cuando la inflación ha tocado un pico y ha empezado a bajar? Lo cierto es que si miramos los gráficos, cuando esto ocurre, la bolsa sube en los próximos meses. Fíjense en esta unión del gráfico del IPC y del S&P 500 entre los 60 y los 80. Vemos como cada vez que la inflación toca el pico, el S&P empieza a subir. Ocurrió a finales de los 60, cuando la inflación alcanzó el pico en torno al 3%. Ven como la bolsa empieza a subir ligeramente. También cuando en los 70 alcanzó ese pico en el 6%, pero también en el 13% a finales de los 70. Y además pasó también en los 80, cuando la inflación alcanzó el máximo histórico en los registros en el 14%. Ven ustedes como desde entonces la bolsa empezó a repuntar con fuerza, luego cayó ligeramente para después seguir subiendo. Algunos no son tan optimistas después de lo ocurrido ayer y creen que lo peor todavía no ha pasado. Bank of America asegura que la economía de Estados Unidos va a sufrir una recesión severa y sostenida en el primer trimestre de 2023 y que además esa recesión podría volver a tumbar al mercado. La directora de estrategia de renta variable americana del Banco de Wall Street ha dicho que creen que el mercado podría caer hasta los 3.000 puntos. Si el S&P 500 cae hasta ese nivel, eso implicaría un desplome extra de un 24%. Bank of America no es el único que lo ve difícil para la bolsa el año que viene. Goldman Sachs o Morgan Stanley también vaticinan una caída similar. En este caso, Bank of America cree que la bolsa va a tocar fondo en la primera mitad de 2023 porque advierte que las acciones suelen caer 6 meses antes de que se considere que la economía está en recesión. De hecho, Bank of America también habla del elefante en la habitación, que es la reducción del balance de la Fed. Creen que en 2023 la retirada del dinero fácil podría comenzar a afectar a la economía. Todavía muchas noticias que repasar y que contarles, pero vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos y además tendremos también aquí a un gestor de AllianceBernstein para hablar de esa posible burbuja que hemos tenido en el mundo ESG. Ha habido burbuja y ha estallado, lo veremos, lo descubriremos enseguida con su ayuda. Pero antes una breve pausa y enseguida volvemos con pues el informativo, siguiendo actualizando noticias y con esta entrevista donde, por cierto, también tendremos a Juan Ramón Rayo hablando de su último libro. No se vayan.
Incertidumbre máxima en España por el envío de 5 sobres explosivos a distintos miembros del Gobierno y de empresas de seguridad nacional. Entre esas personas, el propio Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, desde el 24 de noviembre, 5 sobres con las mismas características y contenidos similares han llegado a Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Ucrania, a la base de Torrejón y a la empresa Instalaza, una empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de equipos y material militar de infantería. La OTAN, que estaba tan segura de que Ucrania acabaría ganando la guerra a Rusia, parece haber disipado un poco esa idea en el horizonte. Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, hoy ha pronunciado un mensaje distinto, un mensaje más flojo hacia Rusia, y ha reconocido que no se puede infravalorar a Rusia. Recuerden que ayer Medvedev, expresidente ruso, propinó una fuerte amenaza contra la OTAN. Dijo que si la alianza suministraba a Ucrania sistemas Patriot, junto con personal de la OTAN, se convertirían inmediatamente en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Ahora, casualmente, unas horas después, Stoltenberg dice que no hay que infravalorar a Rusia. Y tras la fiesta bursátil provocada con el dato de IPC de octubre, publicado hace unas semanas, ahora tenemos la cifra de inflación favorita de la Fed, el índice PCE. El dato es algo distinto al del IPC y, de hecho, precisamente por su composición, no sería de extrañar que ese dato también muestre que la inflación en Estados Unidos ya ha alcanzado un pico, y enseguida les contamos un poquito más. Muy buenas, continuamos aquí en el informativo de Negocios Televisión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la información para ahora mismo dedicar unos minutos sobre todo a la inversión sostenible, a la inversión ESG. Ha habido una burbuja en esta inversión y, por tanto, estamos viendo ahora el estallido. Se lo vamos a preguntar a Daniel Roarty, que está ahora mismo con nosotros aquí en el plató de Negocios Televisión y que es gestor de Alliance Bernstein Global Thematics Portfolio. Daniel, thank you so much for being here in Negocios Televisión. It's a pleasure. That's my pleasure. Very happy to be here. We're going to speak about sustainable investing, and the performance of sustainable funds this year has been very poor and generally underperforming their equivalent in the sustainable space. So is there any reason for that? Has there been a bubble in the ESG investments that has burst now? Right. Well, I think you're right. Sustainable investments broadly have underperformed their benchmarks this year. I think if we look across all sustainable funds, probably 80% of them have outperformed over the last 3 years, but 80% of them have probably underperformed this year in 2022. So there has been a big change this year. But I think rather than seeing the underperformance of ESG or sustainability, what we're really seeing is the underperformance of high quality growth. So during 2022, we had a very strong rotation towards low quality value stocks, especially in the first quarter, probably one of the strongest moves towards low quality value since the late 1970s. So against that kind of backdrop, all high quality growth funds had a tough time. And we know that most sustainable funds tend to have a high quality growth style. So I think what we're really seeing this year, it's not that ESG is a bubble that's bursting. It's not that the opportunities connected with sustainability are any less than they were or that they're diminishing. You know, really, I think it has more to do with the style shift that we saw in the market this year. Daniel, sustainable investing means a different thing according to different asset managers. So I wanted to ask you exactly what is sustainable investing for you and how do you translate that into your investment process and your investment strategy? Yeah, so I think that's right. So there are different acronyms and there are different definitions for things that can sometimes be confusing. I think there's a positive to that. You know, it's a sign that sustainable investing or ESG investing isn't just one thing. It's not just one style. There are a range of different sustainability and ESG styles, which means that they can serve different purposes in clients' portfolios. So that's the positive. Now, in our case, we define sustainable investing as earning strong returns by owning companies that are helping make a better world. That's probably the easiest way that we can describe it. A key concept behind our vision of sustainable investing is that we know we have massive social challenges, everything from decarbonization to healthcare and education and clean water provision and food security. And governments can't solve those challenges on their own. They need the private sector. They need the innovation potential that the private sector can offer. They need the financial capital that the private sector can bring. And so sustainable investing to us it's the challenge of finding that intersection between that social need and also where the private sector can provide solutions.
However, energy, for example, has been one of the top performing sectors this year, year to date, but it seems to be inconsistent with an ESG approach. So what is your view in this topic? So I think it depends, again, on how you want to define ESG investing or sustainable investing, what type of strategy you are. If it's a strategy where you want to own companies that are currently doing positive things for the environment, let's say probably most energy stocks are not going to qualify. If you are the type of fund that's looking to own companies that are enabling a more responsible transition, maybe away from the current environment towards a cleaner future, then possibly energy stocks could be appropriate. Now, in our case, we don't actually own fossil fuel energy stocks in our portfolio. Again, we would tend to align our portfolio with the UN Sustainable Development Goals. We use that more as a guide and a framework, and in that context, more traditional fossil fuel companies don't tend to align very, very well with what we're looking for. As you point out, that's been a negative for performance this year, so that certainly cost us as energy stocks have done well. And so it's a risk that I suppose we take not owning those. We're very comfortable with that risk. One of the main reasons is that if we expand our horizon, so beyond what's happened here in 2022, and as we look forward, we think that the tailwinds behind the non-fossil fuel energy stocks are actually quite strong, and if anything, they're accelerating. And so we feel that's actually going to be a good place to be. Mm-hmm. Actually, Daniel, I wanted to talk to you about perspectives for the coming years. What do you anticipate as headwinds? You just spoke about tailwinds, but as headwinds and tailwinds also for the sustainable thematic investment in the coming years? Well, I think probably the biggest headwind has to do that really impacts all stocks is the slowing macroeconomy and decelerating earnings growth and negative revisions to earnings. So we know that central banks have been tightening, and we know that that is going to have an effect on the real economy in the future. We haven't really started to see that yet. We haven't started to see that show up in negative estimate revisions, but we feel fairly confident that that probably is something that we will see in front of us. Now, in that context, typically higher quality companies tend to hold up very well. So unlike earlier this year, the stocks that you would expect to perform the best in a slowing macroeconomy are ones that do have clean balance sheets. They are ones that have high profitability and more stable business models. So really higher quality companies, and that's very consistent with a more sustainable approach. Mm-hmm. So we do think that there's a headwind of a slowing macroeconomy, but that most sustainable portfolios that focus on high quality companies should actually be very well positioned. From a thematic standpoint, or from just thinking about through a sustainable lens, we actually think there are more tailwinds than headwinds. So the trends towards decarbonization continue. We still obviously are in the midst of a health crisis. We have food crisis, a water crisis. So a lot of the tailwinds that typically propel growth in those sustainability areas are still with us, and so we think we'll still see, on balance, we think more tailwinds than headwinds. Mm-hmm. Just to finalize, Daniel, recently we had the climate summit, the COP27, and it's taken place in Egypt, and I wanted to ask you if there's any takeaway that it's worth mentioning in your opinion. Yeah, I think so. I think with any of the COPs, we tend to see probably more negative headlines about them than positive right after they're finished. And I think there's this expectation that somehow we'll have a conference and that we'll fix climate, and that coming out of that, those events, that climate's not a problem anymore. When that doesn't happen, sometimes people are disappointed. And of course we know it's not really the way it works. Solving climate is a global issue. Solving it's going to require very complex multilateral cooperation. Clearly takes some time. So I think there were both some negatives, but also some positives coming out of COP27. On the negative side, the big negative was that we didn't get firmer commitments on decarbonizing. So if we're going to hit the 1.5 degree target that we typically hear talked about,
we're going to need to reduce carbon emissions by something like 5 to 8% annually through 2030. And the current commitments that countries have made are only going to get us to about 1%. So there was a hope that at COP we would see more firmer, more aggressive commitments, and we didn't really see that. So that was a disappointment and something that we're going to need to see more progress on. But then we did have positives. We did have things like the establishment of the loss and damage fund, where we know that smaller countries haven't had a lot to do with the climate crisis, but they're suffering the most from it. And so there was at least an agreement that we're going to have some of the more developed countries step in to help some of those less developed countries deal with the effects of climate change. So I think it was a mix of both positives and negatives. Daniel Rorty, Asset Management at AllianceBernstein Global Thematics Portfolio. Thank you so much for being here in Negocios Televisión. It's been a pleasure. Thank you. Bueno, pues nos decía Daniel Rorty, entre otras cosas, que por ejemplo sí que es cierto que este año las acciones, las empresas del sector, bueno, pues más sostenible a la hora de invertir, es cierto que lo han hecho peor, pero que al final también tiene mucho que ver sobre todo con el sector growth, con el sector de las compañías en crecimiento, que al final es el que este año también se ha visto más perjudicado. Nos quedamos con esto, con esta información sobre lo que está sucediendo en torno a la inversión sostenible. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más información de esta jornada de jueves y además también con la entrevista a Juan Ramón Rayo sobre el último libro que ha publicado, Anti-Marx. Enseguida volvemos. Antes de volver a tomar el pulso a la actualidad económica, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis también para analizar uno de los últimos libros que se han publicado. Es el libro de Juan Ramón Rayo, es un libro que se llama Anti-Marx, crítica a la economía política marxista, y le vamos a preguntar por todas las cuestiones que tienen que ver con este libro y también por cómo pueden relacionarse con lo que estamos teniendo ahora mismo en la economía, en la actualidad. Juan Ramón Rayo, doctor en economía y autor del libro Anti-Marx, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, al final es una crítica, Juan Ramón, al pensamiento económico, entiendo, tiene muchas partes, pero entre ellas la que nos interesa aquí, por supuesto, en Negocios Televisión, el pensamiento económico del marxismo. Y te quería preguntar, para aquella gente que quizá no lo conozca tanto, ¿cuáles serían las características de ese pensamiento del que tú haces la crítica en el libro? Bueno, es un libro de casi 1800 páginas, con lo cual tratar de resumir mucho las ideas fundamentales, no digamos ya los errores de ese pensamiento económico, es complicado. Pero bueno, básicamente el pensamiento económico marxista parte de la teoría del valor-trabajo, es decir, de que el precio de los bienes a largo plazo tiende a converger con el tiempo de trabajo que es necesario para producirlos. A partir de ese tiempo de trabajo, de ese valor, el marxismo desarrolla su idea de explotación, es decir, el capitalista no aporta, no trabaja en el proceso de producción y, sin embargo, sí recibe una fracción de la producción agregada, una fracción del PIB, y, en consecuencia, si todo el valor surge del trabajo y el capitalista no trabaja en producir nada, pero en cambio se termina quedando con algo, eso implica que el capitalista se está apropiando del tiempo de trabajo de otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Pues son los trabajadores, que están forzados, por no ser dueños de los medios de producción, a vender su fuerza de trabajo al capitalista, que se la puede comprar pagándoles menos del valor que generarán durante la jornada laboral. Bueno, esto sería una parte muy importante a mi juicio, pero una parte de toda la teoría económica marxista, y quizás sea la parte más popular, más conocida, y es la parte a la que dedico más páginas a la hora de criticar y desmontar en este libro, sobre todo por no tener en cuenta el papel generador de valor que sin duda tiene el capitalista y la financiación en general dentro de cualquier sistema económico, la financiación dentro de cualquier sistema económico, el capitalista dentro del sistema capitalista. Juan Ramón, ¿por qué consideras, entiendo que al final es muy difícil resumirlo, ¿no? Lo decías al principio que son 1800 páginas, pero ya hemos hablado un poco de qué es ese pensamiento marxista, quería preguntarte un poco por qué es erróneo, cuál es la crítica, más o menos el resumen de algunos argumentos que apuntas para avanzarlos, para que los espectadores también sepan de qué estamos hablando. Bueno, si nos centramos en esto último que mencionaba, que es la crítica a la teoría de la explotación, básicamente Marx presupone que el capitalista no aporta nada generador de valor al proceso de producción, que el capitalista, salvo cuando desarrolla funciones de dirección, pero estamos hablando del capitalista puro, de aquel que únicamente proporciona financiación y recibe unas rentas del capital sin trabajar, pues que ese capitalista no aporta nada productivo, no contribuye a incrementar la producción, y eso es completamente falso. El capitalista proporciona, como he mencionado antes, la financiación.
Y la financiación es indispensable siempre en cualquier modo de producción, en cualquier sistema económico para producir. Financiar significa esperar hasta que desde que empezamos a producir hasta que la producción esté terminada y asumir riesgos. El riesgo de que lo que estamos intentando producir no se termine produciendo o no encaje con aquello que queríamos producir. En una economía capitalista, esa financiación, esa espera y ese riesgo, que es imprescindible para que se pueda producir cualquier cosa, son subcontratados, por decirlo de alguna manera, son externalizados al capitalista. El capitalista es el que proporciona su ahorro y el ahorro no es más que producción pasada que no ha consumido el capitalista y que dedica a potenciar la capacidad productiva de un trabajador, y el riesgo. El riesgo también lo asume el capitalista, el riesgo patrimonial. Si un proceso de producción sale mal porque fracasa o porque luego el producto no es el que se puede comercializar, el que se puede vender en el mercado, quien asume las pérdidas es el capitalista. Con lo cual, si la financiación, tiempo y riesgo, asumir espera y asumir riesgo es absolutamente imprescindible para producir y, por tanto, tiene que estar presente en cualquier proceso de producción, si el capitalista es el que se encarga de asumir esa espera y ese riesgo, obviamente el capitalista recibirá parte de la producción agregada porque ha contribuido con su tiempo de espera y con su asunción de riesgos a alumbrar esa producción agregada. Lo contrario sería justamente, si los capitalistas no recibieran nada y aportaran financiación asumiendo riesgos y esperando, lo contrario sería explotar al capitalista, que el capitalista genere valor y que no se le retribuya ese valor que ha generado. Otra de las cuestiones que también tratas en el libro, Juan Ramón, es el colapso del sistema capitalista. Y yo quería preguntarte un poco si, teniendo en cuenta en la actualidad todo lo que estamos viviendo, que en la última década hemos vivido una crisis financiera, una crisis de deuda en Europa, hemos vivido ahora una crisis por la pandemia, una crisis también por la inflación, si a lo mejor todas estas crisis pueden hacernos pensar que a lo mejor el sistema capitalista no funciona y también podemos tener ese colapso. No sé un poco cómo ves esto que te acabo de comentar. Sí, de hecho, los marxistas, siempre que viene cualquier crisis, creen que es la crisis definitiva, la crisis que pondrá fin al sistema. Marx y Engels lo creían o lo creyeron regularmente a lo largo de sus vidas, pronosticaron el fin del capitalismo en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, y Engels, que murió una década más tarde que Marx, también en los años 90, entonces, del siglo XIX. Por tanto, sí, es bastante frecuente que, como el marxismo anticipa que es inevitable desde un punto de vista histórico que el capitalismo termine colapsando, siempre que hay algo que pueda hacer pensar que el capitalismo está sufriendo y que podría colapsar, inmediatamente ya se lanzan a decir que esta vez, de verdad sí, esta vez sí colapsa. Bueno, creo que habría que ser muy prudente con estos llamamientos y pronósticos al colapso del capitalismo porque al menos el capitalismo por revolución industrial pues lleva con nosotros más de 2 siglos, se le ha diagnosticado muchas veces su muerte y no ha sucedido. Eso no significa que el capitalismo realmente existente no haya sido muy machacado, no haya sido muy perjudicado por una intromisión creciente del poder político en el mercado, en la organización económica. Y eso sí se ha producido de formas muy distintas, pero en prácticamente todos los sectores. No hay sector en nuestra economía donde el Estado no meta la cabeza y no intente regularlo o incluso actuar activamente como proveedor de ese determinado bien y servicio. Hay algunos de ellos que incluso se consideran que han de ser monopolios sí o sí del Estado y que el sector privado no ha de jugar ningún papel. Y eso es algo que en el siglo XIX no era así. Si uno lee las 10 propuestas que lanzan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista para avanzar hacia el socialismo, pues son 10 propuestas que prácticamente ya se han cumplido todas, dentro del sistema capitalista, no fuera de él, sino dentro del sistema capitalista. La centralización del crédito, por ejemplo, en el Banco Central, el control estatal y la provisión estatal de educación pública, el control del sistema de transportes, claro, todo a través de carreteras públicas o vías de ferrocarril públicas. Todo esto hoy
es prácticamente dogma para cualquier partido político. En el siglo XIX eran planteamientos revolucionarios contrarios al statu quo del siglo XIX. Toda esa intromisión creciente del Estado en las economías, si bien no hace que el sistema capitalista deje de ser capitalista, la propiedad sigue siendo privada sobre los medios de producción, sí hace que el capitalismo sea muy susceptible a sufrir fallos en muchos ámbitos. Y muchos de los fallos que mencionabas al comienzo en tu pregunta son, no todos ellos necesariamente, pero sí muchos de ellos son consecuencia del intervencionismo del Estado en ámbitos muy diversos, de manera paradigmática, en la moneda, en el crédito, y de ahí pues la inflación y ahora el riesgo de recesión cuando hay que corregir el exceso inflacionario que se está generando. Muy interesante, desde luego, todo lo que cuentas y cómo podemos aplicar las nociones y los conocimientos que nos trasladas en este libro, Juan Ramón, a lo que es la realidad. Luego también otra de las aristas, otra de las variables que se me ocurren al ver un poco de lo que va el libro, es cómo, por ejemplo, el nuevo orden mundial que se está gestando cada vez está poniendo más en el liderazgo a países con tintes un poco más comunistas, podría decir. Tampoco quiero decir la palabra muy alto, pero al final quizá no son sistemas tan liberales o capitalistas como pueden ser los sistemas occidentales. Hablo, por ejemplo, de Rusia o de China. Entonces, no sé si por aquí, por esta parte, el libro nos puede resolver alguna duda. ¿Por qué parece que estamos tendiendo un poco hacia aquí? ¿Es que a lo mejor el sistema capitalista tradicional occidental está desvelando algunos fallos? No sé cómo ves un poco la situación y la lectura que puedes hacer de esto. Sí, hombre, yo no calificaría en absoluto a Rusia de comunista. Ahora, China, en un cierto sentido, sí se la podría llamar, no comunista, pero sí marxista. Es decir, la ideología oficial del Estado es el marxismo y como ideología del Estado, lo que pronostica el Partido Comunista Chino que sucederá es que después de que su economía se haya desarrollado de manera muy notable gracias al mercado, y eso en gran medida lo admite el propio Partido Comunista Chino. Ayer falleció Jiang Zemin y Jiang Zemin, por ejemplo, en el 16º Congreso del Partido Comunista Chino en el año 2002, que fue su último congreso, cuando dio paso a Hu Jintao, su discurso de clausura fue un discurso en el que apostaba por seguir incrementando el ámbito del mercado dentro de la economía china, seguir liberalizando, entre comillas, la economía para que el mercado juegue un papel cada vez mayor y contribuya a desarrollar cada vez más a China. Lo que pasa es que esta perspectiva del Partido Comunista Chino es una perspectiva instrumental del mercado. Es decir, lo que ellos creen, lo que ellos anticipan es que ahora mismo, bueno, o al menos hasta hace unos años, porque Xi Jinping, como ahora comentaré, ya es como la siguiente fase, ¿no? Pero década de los 90, década de los 2000, parte de la década anterior, el mercado tenía que desarrollar mucho a China, tenía que hacer crecer mucho a China, y ya cuando China haya llegado a un nivel de desarrollo bastante elevado, ya será el momento de ir abandonando el mercado e ir transitando hacia una economía más centralizada, más planificada desde el Estado, en su conjunto. No es que ahora no intervenga el Estado, no es que ahora no planifique en términos generales, pero el Estado no es el que determina en la mayor parte de la economía pues cómo se producen las cosas o qué cosas se producen. Xi Jinping está dando un giro claramente maoísta a la economía china y a la organización política china, porque en cierto modo cree que China ya ha alcanzado ese nivel de desarrollo suficiente como para ir abandonando el mercado e ir transitando a una planificación más centralizada, más hacia lo que podríamos llamar socialismo, sistema socialista. No es algo inmediato, no es algo que vaya a pasar de hoy para mañana, ni muchísimo menos, pero sí está reenfocando la organización política y económica en esa dirección. Ya no darle más peso al mercado, sino poco a poco ir reduciéndoselo e ir reemplazándolo por la planificación central. Y hasta cierto punto, ahora es cuando empieza el gran test y la gran comparativa. Mucha gente ha quedado asombrada por el crecimiento económico chino durante las últimas décadas. Y hasta cierto punto es comprensible que así sea, aunque hemos tenido ejemplos de países que han crecido tanto más que China en el pasado. Sin ir más lejos, Taiwán, que no deja de ser hasta cierto punto, ¿no? No quiero entrar en el debate y aparte la independencia taiwanesa me parece una actitud muy, muy respetable, pero hasta
hasta cierto punto podemos decir que son chinos, que es parte del mismo pueblo, bueno, pues vemos que Taiwán tiene unos niveles de renta per cápita mucho más elevados porque ha estado mucho más tiempo creciendo y también a tasas muy elevadas. O tenemos el caso de Japón, que cuando creció mucho más de lo que ha crecido China. Pero como digo, es lógico que mucha gente haya quedado asombrada por el crecimiento económico chino porque ha sido espectacular durante décadas, pero tengamos en cuenta que ha sido un crecimiento en gran medida impulsado por las fuerzas del mercado, como el propio Partido Comunista Chino reconocía y usaba. Si ahora el mercado va perdiendo terreno y vamos hacia una economía en China cada vez más planificada, la cuestión será, ¿China va a ser capaz de mantener altas tasas de crecimiento conforme abandone el mercado y se introduzca en una mayor planificación? Y de momento lo que estamos viendo es que eso todavía es muy incipiente, pero que no le está dando muy buenos resultados. Cuanto más profundice, probablemente peores resultados. Y por tanto, esa seducción que entre muchos ciudadanos e intelectuales puede haber ejercido China durante las últimas décadas de, fijaos, este modelo que bien funciona porque crecen mucho y se desarrollan mucho, puede haber sido una seducción falsa. Es decir, se han estado fijando en unos elementos que no eran los que determinaban el desarrollo y el crecimiento, como era la estructura política centralizada, y han estado olvidándose de aquellos elementos que sí han fomentado el crecimiento económico en China, como han sido la liberalización y la progresiva introducción de la propiedad privada y del mercado dentro de la economía. Por tanto, creo que es en esos factores en los que deberíamos fijarnos más y adoptar y seguirlos como ejemplo en Occidente, dado que muchas veces se nos olvida que ese es el principal motor de desarrollo. Juan Ramón, aprovechando que te tenía aquí, pues quería hacerte una pregunta sobre el dato que acaba de salir ahora mismo en Estados Unidos. Es el dato de inflación PCE, el dato de inflación favorita de la Reserva Federal. Y perdóname que te cambie de tema hablando del libro que has publicado, pero al final pues creo que puedes aportar muchísimo valor en el dato que acabamos de conocer. Ya tenemos encima de la mesa ese dato de índice de precios de PCE, de inflación de Estados Unidos, que desde luego mira muy de cerca la Reserva Federal. Es un dato de los favoritos de la Fed a la hora de valorar la inflación. Y ojo, porque tenemos un dato para octubre de la inflación PCE del 6%. Se esperaba que cayera ese dato de inflación respecto al 6,3% que teníamos el pasado mes, en el mes de septiembre. Finalmente ha caído, efectivamente, pero no ha caído tanto como se esperaba. Había algunas estimaciones, algunas expectativas que estaban en torno a una caída del 5,9%, pero finalmente tenemos ya encima de la mesa ese dato de inflación PCE, un dato que ha sido del 6% exactamente. Por lo tanto, tenemos un dato que queda un poquito peor de lo esperado, pero que sí que supone una caída de la inflación en los Estados Unidos. Estamos viendo además también que, recuerden, el dato de IPC que conocíamos respecto al mes de octubre había sentado muy bien a los mercados, porque aquí también teníamos una caída de la inflación, pero además había sido mejor de lo esperado. En este caso no tenemos esa mejoría respecto a las expectativas, pero aún así supone una caída de la inflación respecto al mes anterior. Juan Ramón Rayo, quería preguntarte por tu opinión un poco sobre el dato que acabamos de tener ahora mismo encima de la mesa, este dato de inflación PCE, índice de precios favorito de la Reserva Federal. No sé si esto puede hacer cambiar un poco de opinión a Jerome Powell por el hecho de que haya bajado la inflación, pero haya quedado peor de lo esperado. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora estaba mirando también los datos porque efectivamente acaban de salir hace un par de minutos y lo que veo es que, por ejemplo, la inflación subyacente intermensual ha sido algo mejor de lo esperado. Solo ha subido un 0,2 cuando se esperaba un 0,3. Por tanto, no creo que haga cambiar mucho de rumbo a Powell después de lo que escuchamos ayer, porque la hoja de ruta parece bastante trazada y estos datos de alguna manera son coherentes con ella, que es subir 50 puntos básicos en diciembre y dejar otra subida de 25 puntos básicos para la siguiente reunión. Los datos que hemos conocido no hacen que esos planes deban cambiar en absoluto, porque estamos en una senda de desinflación, pero no se están desplomando las tasas interanuales, ni siquiera tampoco intermensuales. Quiero decir, una inflación intermensual subyacente del 0,2, que no es un dato malo, como he dicho, pues sigue estando por encima del objetivo a medio plazo de inflación. Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase que puede conducir a engaño a muchas personas, digo al menos entre los ciudadanos, y es, como hemos llegado a tasas de inflación tan disparatadas del 10%, que ahora
tasas sustancialmente más bajas, pero aún así muy altas, como puedan ser tasas del 4 o del 4,5%, las consideremos un éxito. Y, hombre, el descenso puede ser un éxito, pero quedarnos en el 4, 4,5 no sería un éxito. Y precisamente el debate que se está empezando a abrir y que creo que será el debate clave de 2023 en materia de inflación es si debemos cantar victoria y contentarnos con un objetivo de inflación por encima del 2%, por ejemplo el 3 o el 3,5%, para no seguir restringiendo la política monetaria con los consiguientes riesgos recesivos que ello acarrea, o si ya estuviéramos en recesión, de agravamiento de la recesión. Y ese debate claramente ya se está abriendo, se va a tener, se va a mantener durante los próximos meses, y espero que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no cambien de postura, porque sería un golpe muy importante a su credibilidad. Es decir, si hay que subir el objetivo de inflación es porque el Banco Central se considera incapaz de rebajar la inflación a un 2% a un coste social, digamos, aceptable para ellos. Y, por tanto, significa que la inflación se ha enquistado mucho más, no la del 10, que eso era evidente que no iba a mantenerse, salvo que hubiese una especie de colapso del sistema monetario. Pero tasas de inflación sustancialmente por encima del objetivo pueden haberse enquistado, y si la Reserva Federal no le queda otro remedio que redefinir los objetivos de inflación, será porque, ya digo, ella misma reconozca la derrota que supone mantener o cambiar el objetivo a tasas más altas. Bueno, pues habrá que ver cómo reacciona la Reserva Federal ante este dato de inflación, que al final es el que más mira Jerome Powell, en definitiva, el Banco Central de los Estados Unidos. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y además autor del libro Anti-Marx, que acaba de salir. Muchísimas gracias por contarnos todo sobre el último libro que has publicado y además por analizar, vamos, con minutos realmente, este dato de inflación PCE que acaba de salir en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta otra. Bueno, vamos a seguir repasando ese dato porque además me parece que ya tenemos un gráfico para poder visualizar un poco cuáles han sido los movimientos dentro de este índice de precios PCE, que, como decimos, es el índice de precios favorito de la Reserva Federal. Y es que recuerden que, bueno, pues hemos tenido un índice PCE del 6% interanual para el mes de octubre. Supone una caída, además, respecto al dato que teníamos el mes anterior. Por lo tanto, seguimos viendo esta misma tendencia que veíamos en el dato de IPC en el mes anterior. Bueno, en el mes anterior no, perdón, en octubre también, en el mismo mes, que bueno, también veíamos cómo caía esa inflación. La cuestión es si habremos visto ya ese pico de inflación en los Estados Unidos, y una de las claves también está dentro del dato del PCE subyacente, el índice PCE subyacente respecto, bueno, en términos interanuales, también tenemos que ha caído concretamente hasta el 5%, este dato de PCE subyacente, 5% interanual, se esperaba 5% también, por lo tanto está exactamente en línea con las expectativas, y además el dato anterior estaba en el 5,1%, por lo tanto mejora ese dato de inflación en los Estados Unidos, ya no solo en el dato de IPC, sino también en el PCE, que, como decía, es el dato favorito de la Reserva Federal. Lo que nos decía Juan Ramón Rayo es que a lo mejor vamos a tener una inflación alta durante más tiempo y quizá los bancos centrales tengan que, bueno, recular, dar marcha atrás con esos objetivos de inflación del 2% y a lo mejor subirlo, pero dice que esto pues al final podría mermar en la credibilidad que tiene los bancos centrales, la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo. No sé si podemos conectar ya con el siguiente invitado para intentar analizar un poquito más este dato, con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Ignacio, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿cómo has visto el dato? Es cierto que queda es menor que el que teníamos en el mes anterior, es menor en términos generales y también en términos de inflación subyacente. Luego, por ejemplo, también decíamos que respecto a las expectativas, creo recordar que el consenso respecto al dato en general, el dato general estaba en el 5,9, ha quedado en el 6, así que queda un poquito por encima, pero a lo mejor había otras expectativas que apuntaban al 6%. Así que, por favor, si puedes un poco ayudarnos a entender un poquito mejor este dato para ver si ha quedado por debajo o en línea con las expectativas y cómo ves en definitiva tú el dato, Ignacio. Hombre, el mercado se ha quedado bastante parado, venía bastante animado, las expectativas venían muy positivas debido a que estamos conociendo datos, incluso ya cuando veíamos ayer, un poco también en línea a lo que ya se estaba esperando, ¿no? Powell pues relajando un poco el discurso, viendo cómo los 35 puntos básicos quedan olvidados, estamos más en los 50, en línea de lo que se dijo hace mes y medio, ¿vale? Porque creo que ha sido un ir y venir de información
que al final lo que ha hecho ha sido confundir un poco al mercado, porque tras un poco la mejora de estos datos que conocíamos hace mes y medio, ya el mercado había entendido que habíamos pasado lo peor y que estamos pivotando, ¿no? Después de esas informaciones volvimos un poco a la línea dura y ahora parece otra vez que volvemos a relajar. Creo que volvemos a un punto inicial en el cual se habían ya acabado esos 65, estamos en 50 ya para final de año y creíamos que nos quedan otras 2 de 25. También esto tiene que venir apoyado también por los ISMs y por una batería de datos macro que creemos que pueden ir mejorando, pero hay que ser bastante cautos porque pues, veremos en las diferentes economías cómo la mejora, incluso el empeoramiento de los datos, pues va a ser muy diferente, ¿no? Sí que es cierto que en emergentes, puede ser, véase, Brasil o México, deberíamos ver alguna mejora antes que el resto de economías. El eje central se basa en Estados Unidos, ¿no? Conocíamos el PCE, incluso veíamos datos de consumo, veíamos que había cierta mejora en los datos y esto al final lo que va a hacer es que el escenario vaya cogiendo los pasos o el camino esperado, que al final lo que está esperando el mercado con cierta ansiedad para incluso descontar los efectos que ya habíamos previsto, va a tardar algo más de lo esperado y esto al final lo que va a hacer es que los efectos se dilaten en el tiempo y esperemos ver pues como ya estos efectos o estas consecuencias que estamos previendo de cara ya al primer y segundo trimestre. Y a partir de ahí pues deberíamos ver cómo el mercado se animaría, ¿no? Viendo cómo ahora está un poco el mercado evitando la incertidumbre, saliendo un poco de renta variable en principio, incluso hay gente que está cargando, pero la certidumbre sí que está yendo pues, bueno, pues a ese mercado de bonos que ha deteriorado muchísimo y que está mostrando ciertas oportunidades. Déjame que vuelva a insistirte con una cosa que has dicho. Has dicho que el dato puede haber confundido algo al mercado, que el mercado entendía que ya ha pasado lo peor. Y te quería preguntar o pedir que profundizaras un poquito más en esto. ¿Consideras que a lo mejor el dato podría haber sido mejor de lo que hemos tenido en función a cómo había sido el dato de IPC o a qué te refieres? No, al final siempre nos movemos por expectativas y los datos siempre salen por debajo, por encima de ellas. Y esto hace que al final... pues bueno, pues una mejora en unas décimas o una previsión mejor de lo esperado te pueda dejar con mejor o peor sensación, pero lo que vemos en el mercado es bueno, pues la realidad, ¿no? Sea en índices o sea en el índice del dólar, un poco viendo el apetito o la aversión por el riesgo, y ahora estamos viendo cómo continúa o está continuando este camino que ya hemos comenzado hace ya varios meses. Está saliendo los inversores del dólar como refugio. Estamos viendo también cómo en índices parece ser que está tomando una pequeña, bueno, pues una especie de un suelo o una mejora en las expectativas. Pero también estamos viendo pues algún otro patrón que veíamos cómo el oro rebotaba, ¿no? Tenemos que ser, incluso también, estamos viendo petróleos coger algo de ritmo, poco, pero coger algo de ritmo, viendo cómo también pues, la situación en China mejoraba respecto a lo que veíamos en los últimos días. Por lo cual es cierto que el mercado puede entrar en un modo con algo de confusión y ver cómo también en esta parte del año que la gente está cerrando sus libros, es decir, ya nadie quiere posicionarse, un poco esperando a cerrar este año y ya de cara al año que viene, que también parece ser que habrá volatilidad, pues bueno, pues habrá que ver cómo entramos en estos periodos, conociendo los últimos datos relevantes que podemos conocer ya de cara a final de año. Creo que ya estamos pensando ya en el primer trimestre del 23, viendo cómo estos efectos pueden tener ya sus consecuencias y ver cómo podemos tomar o por lo menos diseñar una estrategia de cara a todo el 2023 que puede o parece ser que va a ser largo. Por otra parte, Ignacio, te quería preguntar por cómo podría ver la Reserva Federal este dato. Al final es el dato favorito de la FED, siempre lo decimos. Hay diferencias entre la composición del dato y la Reserva Federal suele mirar este dato, el de la inflación PCE. ¿Cómo podría afectar en esa reunión? Sobre todo teniendo en cuenta que ayer ya Jerome Powell vino a avisar de que probablemente empezarán ya con la suavización de las subidas de tipos en diciembre. ¿Esto da más argumentos para que la FED suba los tipos en 50 puntos básicos? Sí, además luego también que algo que se está hablando bastante es la inversión de las curvas
Y bueno, al final estamos llegando a un pico máximo y esto pues se nos puede estar diciendo que ya hemos visto o se está girando la situación y ya esperaríamos ya al final, cuando este indicador adelantado, pues nos está dando un poco la sensación de que hemos llegado a un punto en el cual ya parece ser que estas subidas han tenido los efectos deseados. Tampoco queremos decir que son las exactas o las precisas, porque también hay ciertos elementos de estos periodos recesivos que todavía no están cumpliendo, como son el sector del empleo, que todavía está costando bastante pues doblegarse y ver cómo pues esos datos que deberíamos conocer respecto a un mayor desempleo pues todavía no están sucediendo. También es cierto que las condiciones en cada época de ralentización son diferentes, sí que también habría que tener en cuenta que vamos a ir viendo cómo vamos a conocer pues una batería de medidas, más que batería de medidas, una batería de ajustes que van a hacer que esta época de bonanza o esta época de barra libre de dinero pues se ha acabado, y esto lo que va a hacer es que las empresas naturalmente se tengan que apretar el cinturón y que lleguen ciertos ajustes, y esto ya dará la razón, pero parece ser que podemos ver esos efectos un poco más dilatados en el tiempo, ya ha entrado el 23, segundo trimestre. Por cierto, además también, Ignacio, ha salido un dato a la vez a las 2:30, como cada jueves. Tenemos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y lo que tenemos encima de la mesa es que este dato ha salido mejor de lo que se esperaba. Es decir, hay menos nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la última semana en los Estados Unidos, lo que nos viene a decir que, según este dato, que como decimos es un dato semanal, por lo tanto nos puede avanzar un poquito, adelantar cómo está el mercado laboral, parece que está en buena forma. Y es que hemos tenido unas nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la última semana de 225.000. Se esperaba más, se esperaba 235.000. Y además la semana anterior teníamos 241.000. Por lo tanto, el dato es bastante mejor de lo que esperaba el mercado, y por lo tanto puede venir a sugerir que el mercado laboral de momento está en buena forma. Sobre todo habrá que ver también mañana, en el día de mañana, el dato de paro, que desde luego va a ser uno de los datos más importantes, si no el que más, de toda esta semana. Dato de paro que tendremos mañana a las 2:30 de la tarde, así que habrá que ver cómo nos sale. Ignacio, ¿cómo valoras este dato que tenemos encima de la mesa, con sobre todo el dato que teníamos en el día de ayer también respecto a esa creación de empleo de nóminas no agrícolas según la encuesta privada de ADP? ¿Cómo valoras ese dato, teniendo en cuenta pues que ayer parecía que el mercado laboral se resentía un poco más, y hoy que estamos viendo este dato, insisto, semanal, que puede ser un dato algo más adelantado, parece que no estamos teniendo tantas peticiones por el paro, por el subsidio por desempleo en Estados Unidos? ¿Cómo casan estos dos datos? ¿Cómo lo valoras en definitiva? Pues mira, lo que hay que hacer es mirar un poco más los datos en detalle, porque aunque sí que está bien estos datos macro muy generalistas, hay que irse a una pregunta que es más profunda, ¿no? El americano es un ser que está muy influenciado por el consumo y no se quiere bajar del mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que han aumentado muchísimo las personas que tienen 2 empleos para llegar a fin de mes o para mantener su tipo de vida. Con lo cual, sí que es cierto que si vemos este dato en la superficie, puede parecer que todo está en su sitio. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo la gente que tiene 2 empleos ha aumentado muchísimo. Con lo cual, sí que podemos empezar a ver que la situación está deteriorándose, pero, sin embargo, parece ser que todo está en su sitio. Con lo cual, sí que es cierto que los datos no son tan malos como parecen. Además, el sistema laboral en Estados Unidos es mucho más eficiente y dinámico que el europeo, pero sí que es verdad que el número de horas trabajadas y el número de personas con empleos indefinidos y el número de personas con 2 empleos está creciendo. Con lo cual, hay que ser bastante cautos, hay que mirar no solo a la superficie, sino entrar un poco más a los detalles de estos datos de empleo para ver qué está sucediendo allí. Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank. Como siempre, muchísimas gracias por analizar el dato, pues prácticamente nada más sale, unos minutos más tarde. Entiendo que al final hay poquito tiempo de margen para poder analizarlo bien, pero desde luego aquí en los mercados pues prima sobre todo la inmediatez, ¿no?, de un dato que acaba de publicarse, y también es de valorar ese análisis tan rápido. Gracias, Ignacio. A vosotros, un saludo.
Bueno, pues como les decíamos, tenemos dos datos encima de la mesa que desde luego marcan la jornada de hoy en Wall Street de nuevo, después de que ayer Wall Street tuviera muy buen tono tras las palabras de Powell y la casi confirmación de que probablemente en el mes, en la reunión de este mes de diciembre tengamos una subida de tipos menor a las anteriores, de 50 puntos básicos. Sin embargo, hoy hemos conocido dato de inflación y dato de empleo que también puede avanzarnos un poco cómo está la situación en el mercado laboral. Dato de inflación, PCE, el índice de precios favorito de la Reserva Federal. Cae esta inflación, pero si lo comparamos con el consenso que estaba en el 5,9%, el 6% del dato de inflación PCE para octubre, queda, pues un poquito peor de lo esperado. Es menor de lo que se esperaba, pero aún así supone una caída respecto al dato que teníamos, el dato anterior del mes de septiembre. Y además también hemos tenido, como les decíamos, ahora mismo el dato de subsidios, de nuevos subsidios por desempleo, peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos en la última semana, que finalmente, como les comentábamos, han quedado en las 225.000, se esperaba un poco más, 235.000, y además el dato también queda por debajo de lo que teníamos la semana anterior, que estaba en 241.000, por lo tanto esto nos indicaría que a lo mejor el mercado laboral todavía sigue en forma, porque no hay tanta gente que esté pidiendo ese subsidio por desempleo. Así que, desde luego que los datos ahí están para que nosotros y vosotros, ustedes, los inversores, también los valoren, y también el mercado. Así que habrá que ver cómo abre hoy Wall Street. Los futuros están apuntando a una apertura ligeramente en positivo, así que veremos a partir de las 3 de la tarde, como siempre, Rolling Stocks a partir de las 3 con Marta Inser, ya se lo decíamos, 3:30, apertura de Wall Street. Muchísimas gracias por estar ahí.